El cine desde sus inicios fue sonoro. Thomas Edison inventó en la década de 1890 el kinetógrafo, antecedente de la cámara cinematográfica. Grababa imágenes y sonido y fue, junto al kinetoscopio, el primer proyector de la historia. Edison lo creó junto a William Kennedy Dixon, sin embargo, este lo patentó su nombre. Debido a la popularidad de los cortometrajes mudos de los hermanos Lumière y las cintas de Charles Pathé, su comercialización se demoró alrededor de 20 años. Los primeros films sonoros se utilizaban en piezas cortas como canciones, sainetes, sermones o discursos. A partir de 1920 comienza su recorrido, aún siendo consideradas imágenes acompañadas de partituras y comentarios grabados en una sala. El largometraje sonoro de ficción aparece entre 1926 y 1927 con Don Juan y El cantante de jazz. Don Juan, de John Barrymore, fue la primera película comercial de la historia con una banda sonora completa, efectos de sonido sincronizados y con diálogos emplazados como intertítulos. Sin embargo, esta se concibió y produjo como una película muda. Es por este motivo que El cantante de jazz de 1927 es, para la historia del cine, la primera película sonora. Utilizaron Vitaphone, el último sistema analógico de sonido sobre disco y el único que fue ampliamente utilizado y comercializado exitosamente. La banda sonora no se imprimía en la película en sí, sino que se publicaba por separado en los registros de fonógrafos. Los discos, grabados a 33 RPM y típicamente a 16 pulgadas de diámetro, se tocarían en un plato giratorio acoplado al motor del proyector, mientras se proyectaba la película. El cantante de jazz se estrenó el 16 de octubre de 1927 en el cine de Warner Bros. En Nueva York. Fue dirigida por Alan Crosland y protagonizada por el artista Al Jolson. Obtuvo un premio Oscar honorífico por revolucionar la industria del cine. Algunos films que hablaron del paso del cine mudo al sonoro para la historia del cine fueron El gran dictador de Charles Chaplin, El ocaso de la vida de Billy Wilder, Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen y La última locura de Mel Brooks. Continuamos con el cine a color. Desde los inicios del séptimo arte, los cineastas siempre buscaron introducir el color en sus films. En aquella época se llevaban a cabo métodos no muy prácticos, como el utilizado por el cineasta francés Georges Méliès, el cual consistía en colorear sus películas fotograma por fotograma. Ahora bien, teniendo en cuenta que un film de 1 hora de duración tiene al menos 90.000 fotogramas, y sumado al diminuto tamaño de estos mismos, se entiende que esta tarea resultará inviable a largo plazo. Ante esta problemática surgieron sistemas menos complejos, por ejemplo el entintado, que funcionaba dando baños de color a secciones enteras del film, consiguiendo así reflejar estados de ánimo o situaciones de luz. Dependiendo de la ambientación y la narrativa de la escena, se determinaba el tono a aplicar en dicha sección. El gris claro para la oscuridad, el amarillo para el día, el azul para la noche y el rojo para los incendios. Se coloreaba el propio soporte de la película. Las partes claras de la imagen ya no aparecían blancas sino del color escogido. También se utilizó el método de virado, técnica de coloreado que se realizaba al momento de revelar las películas y que afectaba a la imagen grabada. En el virado, los blancos quedaban intactos, ya que el color solo se fijaba en las partes oscuras. Los avances más importantes y definitivos se lograron utilizando los descubrimientos de la fotografía en el color, basado en la teoría de James Clerk Maxwell, que en 1861 utilizó los 3 colores primarios para proyectar las primeras imágenes a color. Este proceso se le conoce como tricromía. Mediante la mezcla adecuada de rojos, azules y verdes, se podían reproducir todos los demás colores. Posterior a ello, fue la compañía americana Technicolor, que revolucionaría el color en el mundo del cine. Su fundador, Herbert Kalmus, llevaba años trabajando en ello y optó por la síntesis sustractiva de los colores, que consistía en sustraer el exceso de intensidad luminosa de los 3 colores primarios. La primera película fue The Toll of the Sea de 1922, cuando se logró una película que no exigía pegar juntas las imágenes, sino que absorbía todos los colores. Fue que nació el verdadero Technicolor en ese momento. Ya en 1935, Kodak comercializó la película Kodachrome, en la que el color se puede obtener con cualquier cámara.
Esta presentaba un grave problema, por supuesto, que al ser la película directamente positiva para revelar, era imposible de producir en serie, aparte del complejo revelado que solamente podía hacerse en los laboratorios Kodak. Las dos firmas, Technicolor y Kodak, firmaron un convenio por el cual el Technicolor obtuvo la exclusividad de la película profesional en 35 mm y Kodak la película de aficionado de 16 mm. La última película de Technicolor fue El Padrino 2 de 1974, dirigida por Francis Ford Coppola. Por último, hablaremos del cine animado. El cine animado es una categoría cinematográfica que se caracteriza por no recurrir a la técnica tradicional de rodaje, con imágenes reales, sino una o más técnicas de animación. Las técnicas tradicionales de animación han sido durante mucho tiempo el dibujo animado o las animaciones a volumen, aunque en tiempos más recientes también se recurren a las animaciones por computadora, como ya sabrán. La idea de recrear la ilusión del movimiento con una serie de dibujos es más antigua que el nacimiento del cine. Algunos historiadores se remontan a la prehistoria incluso, en la que mediante pinturas rupestres se intentaba expresar movimiento para que se mantenga estáticos. Otros descubrimientos posteriores en Egipto y en Grecia corroboran esta tendencia a representar diferentes fases del movimiento en su arte. El primer intento que se conoce de una animación mediante la proyección de imágenes data del año 1640, cuando el alemán Athanasius Kircher inventó el primer proyector de imágenes. La llamó linterna mágica, en la que mediante grabadores de cristales era capaz de proyectar diferentes fases consecutivas del movimiento, cambiando los cristales de forma mecánica. En una de sus proyecciones representaba a un hombre mientras dormía, abriendo y cerrando la boca. El mundo de la animación estuvo estancado hasta el año 1824, cuando Peter McRoger descubrió el principio de persistencia de la visión, fundamento en el que se basan todas las imágenes proyectadas que conocemos hoy en día. Aunque fueron muchos los inventos nacidos a la sombra del principio de la persistencia de la visión, ninguno pasó de la categoría de juguete hasta la llegada del fenaquistoscopio de Joseph-Antoine Plateau en el año 1831, que conseguía plasmar movimiento completo mediante el uso de dibujos. Entre las bases del origen de la animación está el mismo juego de sombras y la proyección de siluetas de papeles recortados creado por la cultura china. La animación apareció antes que el propio cinematógrafo. En 1888, el francés Émile Reynaud, padre del cine de la animación, inventó el fraccionoscopio, que por los muchos juguetes ópticos de la época, en el cual se utilizaba una técnica precinematográfica de la animación. El comienzo de la animación en Venezuela se remonta al año 1934, cuando el alemán Herbert Weiss, técnico especialista, fue contratado por Efraín Gómez para realizar unos trabajos en los laboratorios nacionales. De ahí salió una animación de 3 minutos hecha con recortes, y desde ahí la animación en Venezuela se usó para fines propagandísticos y publicitarios. Uno de los primeros cortometrajes animados del país fue el corto Danza de los Esqueletos de 1934, hecho por Efraín Gómez. En 1947 se hizo una corta secuencia basada en las fábulas de Tío Tigre y Tío Conejo, del escritor Antonio Arraiz. En Venezuela, el cineasta José Carrillo fue el principal precursor de la industria animada en el país. Realizó varias producciones que le valieron reconocimiento tanto nacional como internacional. Entre sus obras se destacan El Conejín de 1975, La Hormiga de Hiroshima de 1985, Fiesta de 2001 y Vivir en Libertad de 2008.